Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza la espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos entender al ser humano en toda su dimensión, sin el menor éxito. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza la espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles se emite todos los lunes de 11 a 13 horas desde los estudios de Radio Cuca 107.3 de la FM de Oviedo y también domingos alternos en la Biblioteca Pública de Oviedo del Fontán con asistencia gratuita, donde grabamos el programa de 12 a 13 horas. Puedes informarte a través de las redes sociales. Puedes descargar nuestros programas grabados a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com, donde tendrás el enlace a nuestro canal de iBooks. Puedes comunicarte a través de Twitter, @PabloJVeloso, enviarnos un correo a info@espadaweb@gmail.com, participar de nuestro grupo de Facebook, La Espada de Damocles, y también puedes compartir el programa por donde quieras y también, si es tu placer, subirlo a tus canales, a lo que tú quieras, para que el programa dé vueltas por el mundo. Pero sobre todo, ¿sabes qué? No te lo puedes perder. Buenos días de domingo. No, domingo no, que estoy diciendo lunes, hoy es lunes por la mañana, es que tengo sueño y cuando tengo sueño no coordino demasiado, así que espero que el tema de hoy sea un tema entendible, porque bueno, tiene sus vueltas y es apasionante realmente de lo que vamos a hablar hoy. Usted se preguntará cuál será el tema candente que se está anunciando así con platillos y bombos. Bueno, básicamente de lo que vamos a hablar hoy es acerca de Dios. Vamos a llamar a este programa Dios existe y te lo demuestro. Vamos a emprender la ardua quizá tarea de demostrar la existencia de Dios. Así como le digo, se ha caído hacia atrás, espero que haya tenido una silla detrás, porque bueno, hoy vamos a demostrar eso, vamos a demostrar que Dios existe, que es una realidad. En la web, en internet y también en los medios escritos, muchas veces en las revistas y lugares donde se dan foros de conversación, hay discusiones eternas entre los creyentes y los ateos. Y los creyentes sostienen que existe un Dios, que está por ahí por el cielo, que otorga dádivas a los creyentes, a aquellos que confían en Él, sobre todo si uno se porta bien, y que por otro lado los ateos dicen que eso es una gran tontería porque no existe ni la más mínima demostración fehaciente, la más mínima prueba de que, por ejemplo, rezando cierta oración, con denodado esfuerzo o reuniéndose en grupo a rezar, porque así dice la Biblia, que cuando varios se reúnan en el nombre de Jesús, ahí va a estar Él, y que si uno reza con intensidad y en grupo, también dice en otra parte, Dios concede todo. Entonces los ateos dicen, bueno, hagamos esas pruebas y veamos a ver si funciona. Y bueno, demuestran que no, que por más que recen, no sé, para que un pariente se cure de cáncer, no se cura. Entonces dicen, se dan cuenta, Dios no existe. Mientras que los creyentes aseguran que sí, que esa oración tiene resultados y si no los tienes por la voluntad de Dios, que tiene planes más profundos. Así que es un tema que viene desde muy antiguo y hoy en día los ateos
como tienen un campo de movimiento que no tenían, por ejemplo, en la Edad Media, donde simplemente ser ateo no era una posibilidad, bueno, hoy se ha dado vuelta la tortilla y son los ateos los que se mofan de los cristianos, los acorralan o los persiguen a los creyentes. Así que lo que vamos a hacer hoy es acabar con esa discusión bizantina y nos vamos a centrar en demostrar la existencia de Dios. ¿Qué le parece? Así que vamos a ir a una canción que se llama Cuando pase el temblor. Es una versión en bossa nova de una canción de Soda Stereo. De manera que este programa va a ser un temblor, porque vamos a dilucidar. ¿Qué cosa, Filemón? Vamos a dilucidar si Dios existe y de hecho lo vamos a demostrar. Así que cuando acabe este programa, acuérdese, usted irreversiblemente va a saber, ni siquiera a creer, a saber que Dios existe. Así como se lo digo. Ya volvemos. Caminar entre las tierras hasta sentir el temblor en mis piernas con la espada de Damocles, porque no hace falta. También ¿dónde estás? ¿Para qué? Ah, estás esperando. ¿Porque tenés epilepsia? Ah, misteriosa. Oh, qué triste. Uy, eso duele, ¿eh? Bueno, debe ser este. Ah, sí, me gusta ir ahí. Uy, qué bueno, no hablamos más. Bueno, ¿así le llamás? Me parece que nos van a echar. No estoy seguro, ¿eh? ¿En el medio de la misa? Ya me lo dijiste. Eso también. Aquí estamos en la espada de Damocles escuchando a Soda Stereo con Filemón, que está molestando durante toda la canción, metiéndose, entremezclándose. Yo no sé, Filemón, no tenés paz. Bueno, es que la chica estaba contando algo y yo me metí en su vida, en su dolor. Yo hago empatía, soy empático. Bueno, me doy cuenta, me doy cuenta. Pero bueno, déjala cantar también, ¿eh? Vale, la próxima la dejo. ¿De qué estamos, o para qué estamos reunidos hoy aquí en la radio? Para hablar acerca de Dios. Y vamos a ponernos serios. No, no mucho, porque si no la cosa se vuelve aburrida. Así que vamos a hablar, sí, seriamente y profundamente, pero no nos ponemos serios nosotros, de la existencia de Dios.
La palabra occidental para Dios, la palabra que utilizamos aquí es, bueno, Dios mismo, que deriva de la raíz theos, ¿no? Del griego, y a su vez eso tiene un parentesco con la palabra diaus. Diaus. ¿Qué es diaus? Bueno, diaus es una raíz indoeuropea que da también origen a la palabra deva. Por ejemplo, en la India, cuando se habla de los dioses, se dice los devas. Bueno, justamente tiene que ver con lo mismo y significa ser luminoso. Entonces podemos entender que el concepto de Dios es algo luminoso, es algo que emana una cierta energía, algo que nos impregna, algo que nos transmite vida. Cuando nosotros pensamos en el sol, pensamos en una fuente de luz, que para nosotros es muy importante, y por lo tanto una fuente también de conocimiento, de vida, porque cuando uno ve cosas, sabe. Si yo veo con luz en una habitación, descubro que hay de todo, mientras que si está la luz apagada, no veo nada, nada me interesa de hecho, y se acaba el movimiento, porque estaba a oscuras, nada me motiva. Entonces, la palabra Dios de por sí nos hace referencia a una fuente, a algo que, de lo que emana la luz, ¿no? A un ser de luz. Entonces, normalmente se piensa en Dios como un ser antropomorfizado, ¿no? Muchos dicen, Dios para mí es un señor de barba que está en el cielo, sentado mirándolo todo. Otros que viven en la India y son seguidores de la diosa Kali dicen, a mí, por ejemplo, para mí Dios es femenino, es la diosa Kali, guerrera y poderosa. Entonces, son ideas antropomorfizadas, por lo tanto, se parecen mucho a nosotros. Vivekananda, un maestro hindú, decía que si nos pusiéramos a pensar, si los búfalos se pusieran a pensar de cómo es Dios, llegarían a la conclusión de que Dios tiene forma de búfalo, solo que un búfalo mejor y más grande que el de todos los demás. Es inevitable que lo hagamos así. Entonces, el Dios que normalmente se postula y se defiende por parte de los creyentes, es un Dios que es una extensión de nosotros mismos. Es decir, somos un hombre, bueno, es un hombre también, pero más poderoso, más antiguo, más magnífico. Ese es Dios. Y somos, no sé, hindúes, entonces estamos acostumbrados a los ritos femeninos, heredamos eso, vale, o en Occidente con la Virgen María, bueno, postulamos eso también, una señora de los cielos, ¿no? que desde ahí lo mira todo y que es compasiva como una gran mamá, porque las madres son compasivas también, cuánto más lo será entonces la Virgen María. Entonces postulamos un ser antropomorfizado, lo cual es muy fácilmente rebatible por aquel que dice todo lo contrario. Por ejemplo, eso de los seres, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está la Virgen María? ¿Que está flotando en el cielo? ¿Que está en un ovni? ¿Arriba de una nube? ¿Qué tiene? ¿Hélice? ¿Cómo flota? ¿Y qué hace ahí flotando? ¿Por qué no la vemos, por ejemplo? ¿Por qué se aparece a veces y tiene que solo llorar a través de ciertas estatuas? ¿No es ridículo eso? ¿No es tonto creer en algo que no se ve y que no actúa cuando querés y es tan misterioso? Entonces, tanto los creyentes como los ateos postulan, y unos niegan y otros afirman, una idea antropomorfizada de Dios. Por eso digo, eso es fácilmente rebatible. El creyente dice, yo creo, porque lo dice la Biblia, y el ateo le dice, sí, pero ¿cómo sabes que la Biblia ella la escribió Dios? Respuesta del creyente, porque la Biblia dice que está inspirada por Dios. Pero si la Biblia dice que está inspirada por Dios, ¿cómo sabemos que es verdad si lo está afirmando la propia Biblia? Es como si yo escribo un libro en el cual se afirma que Dios tiene forma de mosquito. Y cuando me preguntan, ¿y cómo sabes que Dios tiene forma de mosquito? Porque lo afirma el libro. ¿Y cómo sabes que el libro tiene una base profunda o trascendental? Porque el libro dice que ese libro está escrito por un ser sobrenatural. Es decir, es un argumento tautológico, es un argumento que da vueltas en círculo. Entonces, todo intento de demostrar la existencia de Dios a través de un libro sagrado, a través de decir porque lo dice el libro, es fácilmente rebatible porque el ateo dirá, bueno, si el libro dice que fue escrito por Dios,
y nadie más lo vio, ese asunto no lo podemos demostrar más que porque lo dice el libro. Es como si yo mismo, dice el ateo, dijera que soy, no sé, un caballo volador, y como alguien preguntara, ¿y cómo podemos probarlo? Y bueno, porque esta misma persona lo está afirmando. Es decir, afirmar algo no quiere decir que exista, por más que lo afirme otra fuente. Hace falta, dice el ateo, una demostración. Entonces, ateos y creyentes están continuamente discutiendo acerca de algo que es básicamente muy infantil. Entonces, nadie se plantea la existencia de Dios o la posibilidad de que ese Dios sea una otra cosa mucho más profunda e imposible de rebatir. Imposible de rebatir. Porque el creyente mismo, como es una mera creencia, lo que él sostiene, es una idea que generó, por ejemplo, la idea de Dios es un señor de bata blanca que vive en el cielo y tiene una barba larga y es un papá muy bueno. Bueno, en eso se puede empezar a creer un día y dejar de creer otro. Y el ateo puede un día enfadarse tanto con Dios y qué sé yo, que al final termina creyendo porque le pasó algo fuerte en su vida. Entonces van y vienen. Sin embargo, vamos a plantear a Dios como algo quizá mucho más profundo que esto. Cuando el ateo o el creyente postulan a un Dios concreto, voy a beber un poco de agua porque mi garganta, a un Dios concreto, a un Dios con cabeza, brazos y todo por el estilo, están postulando un Dios muy sólido, un Dios que tiene forma, un Dios que tiene estructura. Mejor, miren, vamos a hacer una pausa un segundito, de manera que beba un poco más de agua, porque esta garganta, así no vamos. ¿Qué pasa? Aquí estamos, aquí estamos. Esta garganta que había pasado. Bueno, estamos hablando de Dios y tenemos que demostrar que Dios existe. Vamos a ir a lo simple, miren. Todos nosotros consideramos que existen cosas que no podemos ver, que no podemos entender y que no podemos concebir. Sabemos que existen cosas que se nos ocultan, cosas que están fuera de nuestra mirada. Por ejemplo, si yo estoy mirando en este momento, hacia los micrófonos, hacia la mesa de mezclas, sé que a mis espaldas hay algo que no veo. Y si alguien me preguntase, pero ¿qué es lo que tienes a tus espaldas? ¿Qué hay realmente? Y yo tendría que inventarlo, tendría que hablar en base a mi memoria, tendría que pensar para mis adentros, bueno, yo me acuerdo que detrás mío había una pared, así que supongo que seguirá estando. Por lo tanto, la respuesta es que hay una pared. Es decir, hay algo que no estoy viendo. Entonces, en nuestra vida cotidiana hay cosas que son nítidas, ¿no? Que son concretas. Yo digo, esa mesa es una mesa, esa silla es una silla. Sin embargo, hay algunas cosas que son borrosas en nuestra vida. Hay algunas cosas que, por ejemplo, cuando yo miro la mesa, en el rabillo de mi ojo, en el borde, en el lateral, las cosas se desdibujan, son borrosas. Por lo tanto, no puedo explicarlas con mucha profundidad. Y si voy más allá del rabillo de mis ojos, ya no veo nada. Por lo tanto, digamos que hay tres cosas en nuestra vida cotidiana. Las cosas nítidas, que son las que estamos mirando, donde estamos fijando la mirada. Las cosas borrosas, que son las que están en el borde de nuestra mirada, que las podemos ver pero no las estamos fijando. Y las cosas inmanifiestas, que son las que no vemos. Ahora, esto también ocurre con el oído. Yo puedo oír ciertos sonidos, por ejemplo en una calle, pero puedo ver que alguien a lo lejos está, no sé, vociferando porque veo que mueve los brazos y hasta mueve la boca, pero está tan lejos que ya no o oigo borroso o directamente no lo oigo. Entonces vuelven a ver tres cosas: lo nítido, lo borroso y lo inmanifiesto. Así también ocurre en mis pensamientos. Yo tengo pensamientos claros, por ejemplo, hoy a la tarde tengo que hacer tal cosa mientras voy caminando por la calle, o puedo ver a alguien que me hace pensar en algo y digo, ah, mira tal cosa. Sin embargo, entre esos pensamientos o entre el surgir y desvanecerse de esos pensamientos hay algo borroso, porque yo en el fondo no sé en qué momento me va a surgir un pensamiento determinado, cómo está surgiendo, no lo sé hasta que lo noto.
Cuando lo noto es porque es nítido justamente. Mientras no lo noto, está como apareciendo, ¿no? Hasta que yo me dé cuenta, que sea suficientemente presente ese pensamiento como para que me dé cuenta, está borroso. Y antes de que yo note siquiera que está borroso, está inmanifiesto. O sea, yo no me entero. Por ejemplo, en este momento son inmanifiestos para mí los pensamientos que van a aparecer dentro de una hora. Sin embargo, siento o puedo detectar que hay algunos pensamientos que están empezando a nacer, como ideas que flotan en mi mente, que puede que cuajen y se conviertan en algo concreto, como por ejemplo decir algo en este momento. Entonces, todo el tiempo en nuestra vida hay un universo nítido, un universo borroso y un universo inmanifiesto. En el consciente, lo que llamamos estar conscientes, es estar atento a las cosas. Pero también en la psicología se habla de un subconsciente y de un inconsciente. ¿Qué es el subconsciente? Bueno, son justamente esos procesos que hacen que yo, por ejemplo, tenga ganas de comer algo dulce, pero no sé ni por qué, ¿no? Está ahí de fondo. Sé que hay como unas ganitas muy borrosas que en cualquier momento se van a convertir en tengo ganas imperiosamente, o sea, se van a volver nítidas, imperiosamente de conseguir algo. Y por otro lado, yo sé que hay de manera inmanifiesta un montón de tendencias que todavía no empezaron a aparecer en mí en ninguna forma, pero que en cualquier momento pueden empezar a aparecer, ser borrosas y luego ser nítidas. ¿Cómo lo sé? Bueno, lo sé por experiencia, porque me ha pasado otras veces, por memoria, y también lo sé porque descubro que detrás de todas las cosas hay una cosa que no veo, siempre. De la misma manera podríamos decir que, por ejemplo, hay un conocimiento que yo tengo de un tema, por ejemplo, no sé, cómo reparar un coche. Lo que yo sé realmente de cómo reparar un coche es lo nítido. Luego, si me hacen preguntas un poquito que ya se van de lo que yo conozco, son borrosas, porque yo no sabría decirlo exactamente, no sé si estoy acertado, puedo en vez de reparar el coche romperlo. Y finalmente hay un campo que yo no manejo para nada. Y si me hacen una pregunta tendré que decir no lo sé, no lo sé, lo desconozco. Entonces vemos que hay tres niveles. Vamos a ir haciendo esto de a poco, así nos conectamos bien y llegamos a la esencia del tema. Lo nítido en la alquimia le llaman la sal, hacer sal. Hacer sal es cristalizar. Cuando yo cristalizo algo, por ejemplo, yo afirmo, Dios existe. Eso es hacer sal, eso es cristalizar. Cuando yo digo, esta persona es mala, eso es hacer sal, estoy cristalizando. Como sabemos, un exceso de sal arruina una comida, ¿no? Un exceso de sal hace que la comida no se pueda comer porque directamente está toda contaminada por un sabor demasiado intenso que hace imposible comerlo, ¿no? O hace daño. Entonces, cristalizar las cosas es darle forma. Las cosas no se mantienen cristalizadas todo el tiempo. Por ejemplo, si yo estoy mirando una hoja de papel, esa hoja está cristalizada, está hecha sal para mí. Pero si yo giro la cabeza a otro lado, esa hoja ahora se desdibuja, se convierte en borrosa. Y lo que se convierte en cristalizado o en sal es, no sé, la pantalla del monitor. Sin embargo, lo que está detrás mío está inmanifiesto. O sea, ya dijimos, no lo veo. Pero lo intuimos. Hay una intuición fundamental en todos los seres humanos que hagamos lo que hagamos hay algo que se nos escapa. Es una sensación de limitación. Por ejemplo, yo digo, soy un físico matemático. Bueno, puedo saber y calcular todo esto, pero sé que mi mente es limitada. Por eso uso ordenadores potentes, porque mi mente va solo hasta ahí. Lo que queda fuera de mi mente, lo que no puedo abarcar, es lo inmanifiesto o desconocido. Eso inmanifiesto, si yo me aplico a ello, bueno, puede que profundice en esa dirección, como el que es pintor y convierte lo que para otros es inmanifiesto, o sea, desconocido, en algo conocido para él. Sin embargo, él también tiene dentro de la pintura sus cosas borrosas y sus cosas desconocidas, inmanifiestas, porque llega hasta un punto. Entonces, digamos que en la vida hay ruido, sal, las cosas concretas, esta o aquella, y entre esas cosas concretas aparece la idea de Dios, que es una idea. ¿Qué es una idea? Bueno, es una concreción de algo, ¿no?
un pensamiento de algo. Bueno, ese pensamiento, Dios cristalizado, Dios existe o Dios no existe, Dios es Jesús, Dios es Krishna. Bueno, eso es sal, eso es hacer sal, eso es ruido, ¿no? Es algo evidente, estoy haciendo ruido, estoy diciendo esto es, esto no es. Luego hay una especie de cosa intermedia entre el ruido y el silencio, como un murmullo. Bueno, eso es el medio, es lo borroso. Y luego está el silencio. Cuando yo apago una música que venía sonando durante un rato largo y hago ese silencio, siempre estuvo ahí, estaba detrás del sonido de la música. Bueno, ese silencio es lo que no podemos ver, lo que no podemos entender, lo que no podemos detectar, lo que no podemos sentir. Es todo lo insondable, impensable, inacabable, qué sé yo, no sé, lo que se le ocurra. Es decir, es algo que excede nuestra capacidad de abarcarlo. Y eso está siempre. Haga lo que usted haga. Siempre hay algo borroso, siempre hay algo concreto también, y siempre hay algo desconocido, inmanifiesto. Que como le digo, si yo me giro hacia atrás, voy a empezar a hacer manifiesto y nítido y concreto y sal aquello que hasta ahora es algo borroso para mí, algo impensable, ¿no? Inenarrable, todo lo que no se pueda definir. Entonces podríamos decir, por ahora como una hipótesis temporal, que ese silencio es Dios, que eso inmanifiesto es Dios, que eso insondable es Dios, que eso indescriptible, inenarrable, no sé, irrevocable, todo lo que no puede, ¿no? Todos los epítetos negativos, eso es Dios. Es decir, Dios sería aquella cosa que excede al ser humano. Todos entendemos que Dios es algo que es más grande, más trascendente, más inmanente. Uno de los nombres de Dios en la India es Bhagavan. Y Bhagavan significa el que es más en todo. Entonces usted dice, por ejemplo, maldito. Sí, es el más maldito de todos. Tonto. Es el más tonto. Poderoso. Es el más poderoso. Tramposo. Es el más tramposo. Es decir, Bhagavan significa el más en todo. Entonces, la idea de Dios hace referencia a algo que nos excede. ¿Por qué tenemos una idea de eso que nos excede? No porque somos unos fantasiosos, simplemente porque es algo cotidiano. Todos nosotros sentimos que nuestro conocimiento llega hasta un sitio, hasta un punto, y más allá no está. Todos sabemos que nuestro campo visual llega hasta un punto, todos sabemos que el campo auditivo, todos sabemos que nuestro umbral de placer o dolor llega hasta un punto. Por ejemplo, si a mí me acarician de una manera determinada, lo siento, es nítido. Si me acarician más suave, se vuelve borroso. Si me acarician extremadamente suave, no lo siento, es inmanifiesto. Entonces, todos sabemos por experiencia, por analogía, que existe algo que nos excede y que se nos escapa siempre. Entonces, no podemos definirlo a menos que lo hagamos concreto. Y cuando lo hacemos concreto lo convertimos en sal, lo llevamos a otro campo. Y en ese campo es donde es rebatible. Si yo lo hago sal y digo se llama Jesús, lo hago sal y digo se llama Kali, lo hago sal y digo no existe, bueno, habrá otro que diga exactamente lo contrario porque hace sal de otra manera y nos pelearemos a ver quién gana. Y según cuántos seamos de cada bando, ganará el que sea mayoría. Y es una lucha eterna, porque siempre habrá gente que aparece, que dice, apoya uno u otro punto de vista. Por lo tanto, existe un universo nítido, existe un universo borroso y existe un universo inmanifiesto. Y fíjese que todo lo que nos da placer en la vida, porque cuando uno piensa en Dios, se supone que Dios es el mayor bien, es el amor, es el placer supremo. En la India le llaman Krishna, ¿no? O Rama, el gran atractivo, ¿no? La fuente del placer. Por lo tanto, son nombres que hacen referencia a que Dios, el ser de luz o la luz, ¿no? Es lo que nos da luz, lo que nos ilumina, lo que nos da vida. Es la vida, la verdad, la justicia, el uno, el bien supremo. ¿Por qué?
Porque cada vez que usted se conecta con lo inmanifiesto, disfruta. Fíjese, cuando usted va, no sé, a un lugar, a un sitio donde hay un paisaje maravilloso y queda anonadado con ese paisaje, por unos momentos usted entra dentro del mundo inmanifiesto. Usted no hace sal, no dice esto es esto, aquello es aquello, qué maravilloso, no dice nada, quedó impactado. Durante esos momentos que quedó impactado, usted está en un estado totalmente inmanifiesto. Luego empieza a ponerse borroso, es decir, empieza a ver algunas formas y usted dice algo como, por ejemplo, qué beso precioso que me diste. Entonces, hay siempre un fluir en la vida cotidiana entre lo nítido, lo borroso y lo inmanifiesto. Cuando usted va al casino y apuesta un buen dinero a un número y echan a rodar la bolita en la ruleta, en ese momento el mundo ¿cómo se vuelve? Inmanifiesto, porque todo queda suspendido. Ahí no hay familia, no hay responsabilidades, no hay casino, no hay nada, no hay filosofía. Lo único que hay es una bolita girando y usted con su mundo suspendido. Luego esa bolita empieza a encajar, encaja en un número y en ese momento el universo empieza a ponerse con alguna forma borrosa y usted empieza a darse cuenta que no salió, perdí, pero qué cosa. Es decir, usted hizo sal. Cuando usted hizo sal, se le fue lo inmanifiesto. Duró mientras usted quedó anonadado. Entonces podríamos decir que todo anodadamiento, todo estado de lo que llaman éxtasis o énstasis, es un estado de inmanifestación, de mente detenida. Cuando nos vamos a dormir, nos encanta cuando nos despertamos por la mañana y decimos, vos sabés que fue como si me hubieran dado un martillazo, no me acuerdo ni de haber soñado nada. Me desperté por la mañana, pero así, un descanso total, no me acuerdo de nada. ¡Qué placer! ¿Por qué tenemos placer cuando la cosa se vuelve inmanifiesta? Porque el que desaparece, ¿quién es? Básicamente usted. El problema es usted, porque usted es la sal más concreta. Usted hace todo sal, porque usted es como la esposa de Lot, una muñeca de sal, ¿no? Es decir, una estatua de sal. Usted es sal. Usted tiene un cuerpo, usted se define, dice yo me llamo Jorge González, yo soy Marta Pérez, yo soy... Es decir, tiene un nombre, un apellido, funciones, roles, personalidades, todo eso es nítido. Y hay gente que es sumamente nítida, muy nítida. Nunca se permite nada borroso. ¿Qué es borroso? Bueno, beberse unas copas con los amigos, tomarse cosas a gracia, reírse un poco, de uno mismo también, dudar, ¿no? Todo eso es borroso. Eso borroso normalmente no se tolera y se busca que todo sea sumamente nítido, ¿no? Esto es esto y aquello es aquello. Como decir, al pan pan y al vino vino. O al pan pan y vino al vino, también puede ser. Entonces, lo borroso no tiene cabida en la vida de muchas personas y lo inmanifiesto ocurre en momentos puntuales. Por ejemplo, cuando esa persona duerme, cuando esa persona pasa por una situación fuerte emocional, sea un enamoramiento, algo positivo, o una pérdida, por ejemplo, una pérdida de un ser querido, un dolor grande, son momentos donde se desintegra la identidad personal, la sal. Y ese es un momento de contacto con Dios. Es un momento donde uno no está hecho, como es, sal. Está en éxtasis, se ha salido de uno mismo. Salir de uno mismo es sumamente placentero. ¿Por qué? Porque la sal agota. La vida cotidiana agota. La autocrítica, la autoobservación, la autoevaluación, todos los lo que uno se hace a uno mismo, cansa, agota, desgasta. Entonces recupera muchísimo cuando usted se conecta con cualquier placer. El orgasmo es un momento que aunque dure segundos, usted desaparece. Y fíjese qué potente que es que aunque dure segundos, toda la humanidad está en busca de ese orgasmo. Y el orgasmo es bastante particular porque es una de las pocas cosas, si no la única, que no necesita
que cada vez que ocurre es suficientemente potente como para que usted no necesite agrandarlo. A ver si me explico. Cuando usted va en un coche a 150 por hora por una carretera, la primera vez es adrenalina. Pero luego usted se acostumbra y necesita 180, y después necesita 200, y después 250, hasta que un día se da contra un árbol. Mientras que en el orgasmo no. El orgasmo siempre es suficientemente poderoso como para producir ese estado, ¿no? Usted puede decorarlo con otras cosas si quiere, ¿no? Disfrazarse o utilizar algún elemento que le dé placer adicional, pero el orgasmo cuando ocurre es sobrecogedor. Es decir, no hay persona que diga, bueno, a mí no me hace nada el orgasmo. Viene el orgasmo, se va el orgasmo, a mí como si no me hubiera sucedido nada. No, en teoría, como pasa con muchas mujeres que no llegan al orgasmo, podríamos decir que simplemente no lo experimentan. Pero si se experimenta, es una sensación sumamente implicante y potente. Entonces, digamos que la vida puede verse de dos maneras. Una es, como decimos siempre, subspecia temporis, con la mirada del tiempo, que es haciendo sal, con algunas cositas borrosas, pero en general haciendo sal. Esto es esto, aquello es aquello. Para mí Dios existe, para mí Dios no existe. Y otra es mirarlo subspecia aeternitatis, con la mirada de Dios. Es decir, desde la ausencia de esa entidad, de esa persona. Es decir, mirándolo como totalidad, como inmanifestación, como Dios. Entonces podríamos llamar a Dios el vacío de toda sal. Cada vez que usted en su vida deja de hacer sal, aunque sea por un momento, orgasmo, peligro, miedo, no sé, velocidad, meditación, ¿no? Porque aquieta los pensamientos, en cualquier momento en que usted haga desaparecer C, usted está en un estado o se manifiesta, como usted quiera decirle, Dios. Entonces, ese Dios es lo que todos buscamos. Todos buscamos los momentos donde desaparecemos por un rato. Todos queremos perdernos en un libro. No queremos un libro que no nos implique. Queremos un libro que cuando lo leamos no podamos despegarnos de esa historia, que desaparezca el mundo. Cuando usted ve una película, lo mismo. Cuando usted se enamora, cuando usted inicia cualquier cosa con alguien, un proyecto, usted no quiere que no le interese. Usted quiere que ese proyecto se lo coma. Es decir, usted quiere el placer negativo de decir, no estuve. Mientras pasó, el mundo no existía para mí. Luego, como digo, usted se acostumbra y vuelve a aparecer la sal, usted vuelve a concretar cosas, porque se le hace habitual. Ya saltar del puente es natural para usted, ahora necesita saltar de un avión con un paracaídas a no sé cuánta altura, cosas más difíciles. Entonces fíjese cómo, por ejemplo, los rituales son una manera de acercarse a Dios, a ese Dios que estamos planteando, un Dios, podríamos decir, filosófico, no refutable. ¿Por qué? Porque los rituales lo que producen es un adormecimiento, ¿no? Generan un ritmo, ritual viene de ritam, ritmo. Entonces cuando usted realiza cualquier ritual, sea cantar, rezar, no sé, un rosario. Usted dice, Dios te salve María, llena de gracia, Señor contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Eso, sumado al ambiente que usted crea, con otros a veces, va produciendo un ritmo especial, un aquietamiento de los pensamientos, o sea, de la sal. Usted ya no hace tanta sal, entra en un mundo borroso, donde lo único que escucha son las letanías de entonces usted se aquieta y desaparece. Y cuando usted desaparece por completo y manifiesto, obviamente no se entera. Usted cuando quedó impactado por un paisaje no se entera hasta que empieza a reaccionar. Empezar a reaccionar es lo borroso y finalmente reaccionar es lo nítido. Entonces, cada situación, por ejemplo los rituales que nos llevan, nos permite recordar, es decir, reencordar, ponerle cuerdas otra vez, ¿no? Amarrar, atar algo,
es lo que hace que ese estado, que no es un estado en realidad, yo no podría llamarlo un estado, es una parte de la existencia, lo inmanifiesto, aparezca más. Hay gente que no le da lugar, como dijimos, solo cuando duerme, solo cuando tiene un orgasmo, y por esa misma razón muchas veces ni quiere tener orgasmos, no quiere tener relaciones, no quiere enamorarse, no quiere el peligro, quiere un mundo nítido, todo predecible, todo ordenado, todo mesurable, nada raro, esto es esto, aquello es aquello, a mí no me vengas con puntos medios o medias tintas, es decir, con cosas borrosas. ¿Qué es algo borroso? Dijimos, una duda, una manera de pintar un cuadro que no sea la convencional, que rompa las estructuras. Entonces, Dios es ese placer negativo. Cada vez que nosotros volvemos de ese estado y decimos, ah, qué placer, cuando duró mi amor con esa chica que duró una semana, yo no estaba en este planeta, era otra cosa. El mundo parecía de algodón y por momentos no existir, inmanifiesto. Qué placer, qué placer. Ojalá volviera a vivir eso. ¿Se da cuenta? Eso es Dios. Eso es Dios. Eso es lo que los místicos de todas las religiones, no el que va a misa los domingos o el que hace simplemente el salat musulmán, no, el que va más allá, el que se dio cuenta que ese Dios es una forma verbal de nombrar, de hacer sal, de algo que no es sal, que no es sal, es totalmente inmanifiesto. Entonces, los rituales, como decimos, son una forma de acercar. En el cristianismo sería la oración discursiva. Si yo me pongo a rezar, así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, estoy generando, si lo rezo una sola vez no, pero si lo rezo varias veces, en un ambiente determinado, por ejemplo en una posición inmóvil, empiezo a apagar mi mundo, a apagarlo. Luego si entro en una oración, digamos, reflexiva, es decir, ya ni hablo verbalmente, ya lo hago todo mentalmente y pienso nada más acerca de, no sé, un evento de la vida de Jesús y lo reflexiono y entiendo sus implicancias, ya me voy aquietando más, me voy viniendo hacia una cosa mucho más sutil e interior. Y finalmente, si dejo de pensar, de imaginar, ni siquiera, como dice San Juan de la Cruz, ni siquiera imágenes santas, ni la Virgen María, ni Jesús, ni nada que se aparezca, ¿no? Lo que sea que aparezca se descarta. Lo mismo dice la nube del no saber, lo mismo dice la meditación no dualista oriental, hindú, lo mismo dice el budismo zen. Es decir, solo la atención. A eso se le llama oración contemplativa. Eso sería lo más cercano a conectarse con lo inmanifiesto. Es decir, simplemente es un ejercicio de aprender a apagarse. El mismo placer que usted obtiene apagándose, volviéndose primero borroso y quizás llegando a lo inmanifiesto y después volver a lo borroso y después a lo nítido, pero con esta experiencia, esto ocurre en cada momento de su vida y los místicos lo han propiciado y por eso han creado métodos como por ejemplo el ritual, la oración discursiva, la reflexión, una oración meditativa más interior, que esto sería en Oriente, no sé, los chakras y visualizar cierta diosa que hace cierta cosa con otro dios y un mantra y colores y finalmente entrar en el campo del silencio total. Entonces, si yo dijera ahora, sí, pero para mí Dios no existe, pero ¿a qué te referís con Dios? Dios, lo que entendemos todos por Dios, el que te ayuda cuando tenés problemas, te perdona los pecados, el que te castiga cuando te portás mal, el que hace milagros, que vos lo podés llamar para que te ayude en una cosa extrema, el que sacó a Moisés del pueblo de Egipto y a los judíos, y todas esas cosas. Sí, pero no existe una concepción de Dios solamente que se remita a eso. Dios excede, es muchísimo más que todo eso, querido Filemón. ¿En serio? Sí, deja que te lo explique Pablo. Bueno, gracias. De eso se trata. Si yo remito la idea de Dios a sal,
bueno, entonces diré, Dios es el Dios de los judíos, el Dios de los musulmanes, es Alá, es Jehová, es no sé, Brahman o Vishnu, mejor dicho, o Shiva, y bueno, nos pelearemos a muerte. Y otros dirán, no, para mí eso es una tontería de niños, un cuento de niños, no existe. Entonces así estarán eternamente discutiendo, cada uno argumentando con sus sales. Uno dirá, mira mi sal, este libro sagrado. El ateo dirá, esta es mi sal, la ciencia, ¿no? Y te demuestro que no. Es decir, negar a Dios, al Dios del que estamos hablando nosotros, al Dios como silencio, a Dios como lo inmanifiesto, a Dios como lo que no percibimos, a Dios como lo que se nos escapa, es negar, si lo negamos, es negar algo que es una evidencia cotidiana, que todos nosotros tenemos. Todos nosotros tenemos ese silencio, lo percibimos, lo necesitamos y lo gozamos. Todo gozo de nuestra existencia es una ausencia de presencia, una ausencia de sal, una ausencia de yo. Si yo en este momento me absorbo en lo que estoy haciendo lo suficiente como para que Pablo, yo ni me acuerde de Pablo, es un placer entonces para mí. Pero si yo me estoy acordando de mí y estoy constantemente diciéndome para mis adentros mientras hablo, lo que estás diciendo no tiene sentido. ¿Qué estás diciendo? Pero si eso no corresponde. Aparte estás hablando muy lejos del micrófono, tenés que acercarte más porque si no el sonido no sale bien. Y además yo te dije el otro día que, se da cuenta, si yo estoy hablándome, me estoy haciendo nítido, me estoy haciendo sal, me estoy coagulando. En cambio, si yo me permito vivir un poco más borroso, es decir, ser más llevadera mi vida, no ser tan autoexigente, autocrítico, auto todo, bueno, voy a poder acercarme a la ausencia de yo, al silencio, pero no una ausencia de yo constante. Si usted no hace sal nunca, no puede relacionarse, no puede trabajar, no puede hacer nada. Usted necesita hacer sal. Pero si usted hace sal todo el día, entonces le va a faltar despegue, le va a faltar sublimación, le va a faltar, ¿sabe qué? El mundo abstracto. Usted va a ser una persona concreta, ¿no? Como en la película esta, Los Guardianes de la Galaxia, hay un personaje muy gracioso, muy fuerte físicamente, pero que no entiende las metáforas, ¿no? Por ejemplo, otro de los personajes le hace el gesto de cortar la cabeza, de matar a alguien, que es el gesto de que uno con un dedo índice atraviesa el cuello propio de un lado al otro en el aire y con eso le indica al que tiene enfrente que está refiriéndose a morir, ¿no? Pero el otro, el de la película, no lo entendía, como no entendía las metáforas, para él era un dedo cruzando un cuello. No podía entender que eso significa otra cosa. Bueno, esa capacidad de que esto signifique otra cosa se llama abstracción. Entonces, quien vive en un mundo nítido es el que dice, mira, para mí Dios, para convencerme de que existe, me tiene que mostrar que aparezca acá delante mío. Que se haga presencia y me diga acá estoy, yo me llamo Dios y esto es todo. Eso es hacer sal. Eso es tan necio como decir, bueno, no hace falta llamarlo a Dios, querido, porque Dios se aparece cuando quiere, porque así lo dice la Biblia. Las dos cosas son afirmaciones nítidas. El científico que quiere pruebas, y el creyente que dice que esas pruebas Dios no las da a menos que Él quiera, porque así lo dice el libro sagrado. Pero ninguno de los dos contempló la posibilidad de abstraerse de eso tan concreto y tan nítido y entender que quizá el silencio verdadero, el silencio que tienen cada uno de ellos detrás de sus, entremezclado con su vida cotidiana, eso es Dios. Eso es Dios. Cuando Moisés se acercó al monte Sinaí y le preguntó a Dios, ¿quién eres? Dios le dijo dos respuestas. Soy el Dios de Abraham y de Jacob, como diciendo, esto es sal, por si te preguntan por sal, pero también le dijo, yo soy el que soy, como diciendo, soy el indefinible, el inabarcable, el inacabable, el omnipotente. Entonces Dios es la eternidad, es decir, aquello que no podemos medir, el tiempo infinito. Nosotros podemos pensar en cierto tiempo, medir cierto tiempo, pero siempre hay algo que se nos escapa, que había antes del tiempo, ese tipo de cosas. Dios es el silencio también.
que existe detrás de todo nuestro ruido, de toda nuestra sal. Dios es la omnipresencia. Es decir, nosotros podemos estar presentes en algo, en cierto lugar. Yo estoy aquí, estoy atento a esto, pero no puedo estar atento a otras cosas, porque no estoy. Bueno, ese no estar es un desconocer para mí. Ese desconocer es el desconocer que lo impregna todo, menos lo que estoy mirando. Por lo tanto, esa omnipresencia de lo desconocido para mí, de lo inmanifiesto, es Dios. También la omnisciencia, porque ese Dios, eso inmanifiesto, es la potencia de la cual nace todo lo manifiesto. Por ejemplo, de ese silencio nace cada nota musical que va a conformar una canción. De ese inconsciente mío empieza a surgir un subconsciente borroso y luego un consciente nítido donde aparecen cosas. Por lo tanto, ese inmanifiesto es omnisciente porque no tiene ninguna limitación de esto o aquello. Es la ausencia o el no saber, podríamos decir, de todo. Pero también lo podemos, fíjese, postular como el amado. Como el amado. ¿Por qué no? Si uno, imagínese la gente que es adicta, por ejemplo, a la cocaína. Ricky Martin hizo esa canción que decía, ella es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar. 1, 2, 3, un pasito para adelante, 1, 2, 3, un pasito para atrás. Dicen que se refiere a la cocaína. Y muchos otros han compuesto canciones a la cocaína, a la heroína y a otras drogas. ¿Por qué? Porque esas drogas han sido su modo de encontrar ese silencio. Mientras están bajo los efectos de esa sustancia, no hay yo. Sea por una adrenalina máxima como la cocaína, sea por ser un alucinógeno, sea por ser un narcótico, no hay yo. Después vuelve, se hace nítido otra vez, después vuelve la sal, lo de siempre, ¿no? En la Trinidad alquímica son la sal, es lo nítido, el mercurio es lo inmanifiesto, ¿no? Dios, y el azufre es lo borroso, lo intermedio. Entonces, podemos crear libros donde cantemos poesía a ese Dios, a ese silencio, a eso inmanifiesto, a eso incomprensible, y lo podemos llamar el amado, la amada, cuánto te amo, cómo te extraño, por qué no vienes. De la misma manera que cantaría, no sé, André Calamaro a la cocaína también. Entonces, si se puede cantar a una sustancia que produce un efecto, que es el efecto Dios, por así decirlo, entonces, ¿por qué no se va a poder componer Biblias, Coranes y Bhagavad Gitas a Dios y recitarlos como un modo de recordar, de volver a encordar, y a su vez como un modo de, por repetición de algo ritual, ir bajando la nitidez de mi mundo, volverlo menos sal y un poco más de azufre, más borroso, y finalmente volverlo mercurio, ¿no? Que todo se vuelva mercurio por un rato. Y cuando regreso de ese estado y todo vuelve a ser azufre y después vuelve a ser sal, yo digo, qué bueno que estuvo, me encantó ese estado, amo ese estado, lo voy a llamar Dios y amo a Dios. Entonces, de ahí a rezarle y a pedirle cosas, hay un paso. Entonces, hay quien empieza a rezarle a ese Dios y decirle, ay, Dios mío, vos que lo sabés todo, vos que estás en todo, porque a vos nadie puede abarcarte, comprenderte ni tocarte. Por favor, ayúdame a resolver este problema que tengo. Es una forma de decir, hay algo que no conozco. Por ejemplo, cuando no sé reparar un coche, dijimos, hay ciertas cosas que sé, la sal, hay ciertas cosas que sé poquito, el azufre, lo borroso, y hay ciertas cosas que no sé, inmanifiestas. Entonces es como si yo le rezara a lo inmanifiesto, que está encarnado en todos los mecánicos que sí saben lo que yo no sé, y dijera, ojalá, ¿no? Ojalá esa capacidad me viniera, porque yo soy consciente de que dentro de un rato puedo sentirme deprimido, contento, puede ocurrirse una idea genial. ¿Y cómo se me ocurrió esa idea genial? Bueno, yo diría que empezó a aparecer borroso, pero antes de eso
estaba inmanifiesta, de algún lado salió, ¿no? Es decir, de nada, un poquito, y finalmente concreta. Por lo tanto, yo podría rezarle a esa parte mía como diciendo, ojalá, parte mía profunda, te manifiestes. Ojalá saques buenas cosas a la superficie. Ojalá dentro de un rato sienta un sentimiento de felicidad y no de depresión. Porque como no lo puedo controlar, entonces rezarle a eso es una manera de reencordarlo, ¿no? De mantenerse al tanto de, siempre de, mira, detrás de todo está el mercurio, lo manifiesto, está Dios, detrás de todo. Entonces, las escrituras no son más que una aproximación, podríamos decir, alegórica. ¿Qué significa alegórica? Bueno, que representan otra cosa. Si yo tomo la Biblia y digo, sí, pero el tema ese de Jonás y el pez y también Moisés dividiendo el mar rojo en dos partes, ¿a vos te parece? Es demasiado mentiroso. ¿Cómo alguien va a creer en el siglo XXI, no sé, que Jesús caminó sobre las aguas? Es imposible, la ciencia lo ha demostrado, no se puede. Exactamente. La ciencia demuestra que sí, que no, que sí, según